pensar de manera muy rápida y muchas otras características que tenemos los humanos. Entonces, siempre se ha buscado responder a esas inquietudes de los humanos, ¿no? Una de las principales corrientes que han nacido en ese tiempo, sobre todo a mediados del siglo XX, es a partir de los biólogos o los psicólogos, ¿no? Ellos son los que intentaron comprender cómo es que funciona el cerebro, ¿no? Y la idea era replicar máquinas que intenten trabajar tal como trabajan los humanos, o sea, tal como nosotros trabajamos. Esa era la intención principal. Entonces, en los años 40 había un grupo de científicos, ¿no? Que son tres en realidad. McCall, Walter Pitts y Hebb, que son los que empezaron a modelar el cerebro humano, ¿no? Empezaron a ver biológicamente cómo funcionaba el cerebro humano y también de forma psicológica, ¿no? Esos primeros inicios es que dieron forma, vamos a decir, a lo que conocemos como redes neuronales. Obviamente, a partir de eso ha habido una serie de avances y dificultades que se han tenido, que acá tienen una lectura ustedes que pueden con calma leerlo, y vamos a ir a lo que nos interesa, ¿no? Entonces, el primer punto para trabajar ha sido, obviamente, el descubrimiento o la caracterización de una neurona. Ese ha sido el primer punto de inicio para poder comprender cómo funciona una red neuronal. Entonces, cuando se da forma a la unidad básica del cerebro, que es la neurona, y se estima también la cantidad de neuronas que tiene nuestro cerebro y la forma que tiene una neurona, se empieza a conocer también cómo es que entre neuronas pueden hacer procesamiento paralelo, o sea, hay el tema de la sinapsis. Entonces, todo eso ha ayudado a hacer un modelo matemático de una neurona artificial. Entonces, la primera máquina que se ha creado, que intentaba comprender cómo funciona el cerebro humano con una máquina, en este caso, que aprende igual que los humanos, es la réplica de una neurona biológica con una neurona artificial. Una neurona biológica tiene básicamente tres componentes principales, ¿no? Tiene lo que son las dendritas, tiene el soma y tiene el axón, ¿cierto? Cuando existe sinapsis, lo que va a pasar es que el axón se va a conectar con las dendritas entre distintas neuronas, ¿no? Y lo que vamos a tener es que en el núcleo, en el soma, se hacen unos procesos físico-químicos que generan justamente la sinapsis. Esa es la forma como se comporta una neurona. Ese mismo comportamiento se intenta modelar de manera artificial. Y es lo que se hace, ¿no? Decimos, vamos a suponer que por las entradas, o sea, por donde está entrando la cola del axón, van a entrar los datos. Todas estas conexiones que hay, o sea, para que llegue, en este caso al núcleo, vamos a llamar los pesos, y todas las operaciones que se hacen, lo vamos a tener en el núcleo. Entonces, en el núcleo se hacen operaciones y sale una respuesta. Y esa respuesta se conecta con otra neurona, y así se puede conectar con varias neuronas de respuesta, ¿cierto? ¿Qué se hace en el núcleo? En el núcleo se hacen algunas operaciones físico-químicas. Miren. Profe, las dendritas vendrían a ser los datos. No, claro, podría ser, van a ser entradas para la siguiente, ¿no? Porque se conectan con la cola y aquí se van conectando, ¿no? Entonces, las salidas de aquí son entradas para la siguiente. Salidas de aquí son entradas para la siguiente. Es lo que va a pasar. Entonces, como están entrando aquí datos, estoy cortando aquí, ¿no es cierto? Estas entradas pasan por aquí, hay unos pesos, luego circulan por los axones, por el axón y se meten al núcleo, ¿no? En el núcleo hay una operación. Esta operación va a ser la combinación lineal que nosotros conocemos, ¿no? Y esa combinación lineal nos da una respuesta. Nos puede dar múltiples respuestas también, ¿no? Pero vamos a asumir con una sola, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, esto es que se llama, si no te pongo ninguna función de activación, esto es una combinación lineal, ¿cierto? Y es lo que hemos hecho ya nosotros anteriormente, ¿no? ¿Cómo hacemos regresión lineal? Lo mismo, ¿no? Yo tenía varias entradas, aquí hacía una combinación lineal de esas entradas, este era el bias, x1 hasta el xn, y entonces acá decía que la salida va a ser w0 más w1 x1 más
WNXN, ¿no? O que era lo mismo a decir W transpuesta por X extendido. Es lo que tenía acá, vamos a C, es mi salida, ¿no? Esta es una combinación lineal. Pero como aquí se hacen operaciones que nosotros no sabemos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer una función de activación. Y esa función de activación es no lineal. Por lo tanto, aquí hay operaciones no lineales. Podemos dividirlo. Hay una parte de operación lineal y hay una parte de operación no lineal. Es lo que debemos hacer. Esto es una neurona. Esta sería una neurona artificial que intenta simular a una neurona, en este caso, biológica. Entonces le pongo una función de activación. ¿De quién? De la combinación lineal que tengo, y por lo tanto, aquí mi salida va a ser, voy a poner acá, f de x como w va a ser igual a veces de z, ¿no? Donde a es una función de activación no lineal, ¿ya? A eso se conoce como neurona. ¿Qué tengo que aprender en una neurona? Los pesos, ¿no es cierto? Si yo encuentro los pesos, ya sé qué operación hace esta neurona. Nada más. ¿Y cómo encontramos los pesos? A ver, ¿qué tenemos que hacer para encontrar los pesos? ¿Cuál? No, ¿por qué? ¿Qué es el primer paso que se hace para encontrar los pesos? Como descubrir un patrón. ¿Cómo encuentran los pesos? ¿Qué es lo primero que encontrar los pesos? ¿Qué es lo primero que haría para encontrar los pesos? Una ecuación. ¿Cómo? Una ecuación. ¿Cómo una ecuación? Una ecuación. ¿Ecuación de qué? ¿Qué? Ecuación. No. ¿Cómo encontramos los pesos? ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que hacemos para entender un modelo? ¿No? ¿Qué es lo primero para entender un modelo? Función de coste, ¿no es cierto? Lo primero que hago es plantear una función de coste. Planteo mi función de coste y luego una función, un algoritmo de optimización, optimizo y encuentro los pesos. Y luego miro las prestaciones del modelo, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir, esto es igual a todo lo que hemos hecho antes. Es la misma historia. ¿No es cierto? ¿Cómo era? Y planteo una función de coste. Un algoritmo de optimización o un optimizador. Y ya está. Y luego mira las prestaciones. Es todo lo que tienes que hacer. Entonces acá planteo mi función de coste dependiendo, ¿no? Si es que tengo salidas, será un aprendizaje no supervisado, por lo tanto, planteo la función de coste necesaria para eso, ¿no? Si no tiene salidas, intento aprender la estructura de los datos. ¿No? Va a depender de cómo esté el problema, ¿no? Pero al final, lo primero que tengo que hacer es plantear una función de coste. Y esa función de coste la tengo que optimizar. Profe, cuando no es supervisado, no hay función de coste. Igual hay función de coste, siempre hay función de coste, porque es la que tienes que optimizar, ¿no? Para aprender siempre se optimiza una función de coste, al menos las arquitecturas inteligentes que hasta hoy en día conocemos, así funcionan. Tengo que tener una función de coste y optimizar. Profesor, ¿y qué sea supervisado o no supervisado? Depende si tiene o no salida. Claro. La definición de aprendizaje supervisado no supervisado es eso, ¿no? Supervisado es cuando tengo salidas, o sea, conozco la salida, y no supervisado es cuando no conozco la salida, ¿no? Ya, esta es entonces una neurona. Y entonces, ¿cómo sería una red neuronal? Hasta ahí digo, ¿cómo sería una red neuronal? ¿Cómo? Siempre va a tener una función de coste nada más. Si esta es una neurona, ¿cómo debería ser una red neuronal? Varias neuronas. Conexión de varias neuronas, ¿no? Ahí está clarísimo, ¿no? Si la red neuronal tiene esta forma,
Perdón, si una neurona tiene esta forma, entonces una red neuronal es la combinación de muchas neuronas. Es lo que hacemos. Mira, no vamos a ir más adelante. Vamos a suponer que no tengo ninguna función de activación. ¿Ya? F de X es Z y es un problema de clasificación este. ¿Ya? Vamos a suponer que no tengo nada y este es un problema de clasificación. ¿Listo? O sea, conozco las salidas y las salidas pertenecen a 0 y 1. Nada más. ¿Cuál sería? ¿Qué forma tiene F de X como W? ¿Qué forma tiene? Es un problema de clasificación. ¿Qué forma tiene la salida? Una suprasigmoide discriminadora. ¿De qué forma? Una recta. Una recta o un hiperplano, ¿no es cierto? Porque es lineal. Lo que estamos acá es, este es un hiperplano y una recta. O si lo dibujo, vamos a ver que es en 3 dimensiones, va a ser un plano así, ¿no es cierto? Es lo que tenemos. Y si lo proyecto en 2 dimensiones, lo más probable es que este sea pues una función discriminadora, ¿no? Así, ¿no? Donde aquí están una clase y aquí están otra clase. ¿Listo? Ese es el problema que tienes. ¿Ya? Solamente con una neurona resuelvo problemas linealmente separados. De hecho, la primera propuesta que ha sido por G, incluso hay una teoría de aprendizaje hegeliano, le llama, planteó esto y lo que puso es aprender a dibujar esa recta a partir de los datos. Pero hubo un problema. Por ejemplo, ¿cómo resuelves este tipo de problemas? Aquí está XX y aquí está 00. ¿Qué es esto? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué función es? XOR, ¿no es cierto? Un XOR tiene esa forma, ¿no? Si graficas un XOR tiene esa forma. Entonces, todo lo que era lineal se puede resolver con ese problema. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo puedes resolver con un modelo lineal? No, ¿no es cierto? Porque si trazas, por ejemplo, una recta algo así, siempre va a haber uno algo así, traces por donde traces, siempre va a haber alguien que está afuera, ¿no? Mejor dicho, alguien que se va a quedar en algún lado de la recta, ¿no? Siempre va a haber dos de la misma clase, ¿no es cierto? No, perdón, de las clases distintas. Entonces, la solución a esto sería trazar una frontera así, ¿no? De repente, le agarro, trazo una curva aquí y una curva aquí. De modo que toda esta zona es de la clase azul y toda la demás es de la clase verde. Tendría que ser una solución no lineal. ¿Ya? Y cuando descubrieron este problema es cuando dijeron, con una sola no puedo hacer. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar asociaciones de esto. Pues el primer intento ha sido colocar dos neuronas en paralelo. De modo que una neurona trazaba esta recta. Vamos a llamar. Una de las neuronas trazaba esta recta. ¿Listo? Y la otra neurona trazaba esta recta. Cosa que unía las dos rectas, la recta final te quedaba esta. Y la otra recta te quedaba esta. O sea, unías dos neuronas, al combinar dos, podías tener la solución al problema X. Y de ahí nace en realidad las redes neuronales. Al inicio, por muchos años, solamente se intentaba aprender esto, y en los libros le llaman el perceptrón. En el libro, cuando ustedes lean sobre redes neuronales, van a encontrar teoría del perceptrón. Hoy en día ya no tiene sentido estudiar el perceptrón. El perceptrón está bastante superado, pero el que quiere leer un poquito sobre el perceptrón,
puede leer sobre esto y esto es. Este es un perceptrón. Hay muchos años que se han entretenido en el perceptrón. Luego se dieron cuenta que unían dos perceptrones, podían resolver el problema de XOR y podían trazar problemas no linealmente separables, ¿no es cierto? Pero igual tenían limitaciones, ¿no? Y de ahí es donde nace diciendo, si yo puedo unir dos neuronas, entonces ¿por qué no uno ve muchas neuronas? ¿No? Agarre uno muchas neuronas y además que tengan pues salidas, en este caso, no linealmente separables, ¿no? Además, todos tengan salidas no linealmente separadas, ¿ya? Y a eso se conoce como red neuronal. Eso es lo que es, de ahí nace la red neuronal. Entonces, la arquitectura básica de una red neuronal, ¿qué es? Es un perceptrón, ¿no es cierto? Uno, no serían dos. Ese es uno, es la arquitectura, mejor dicho, la unidad básica de una red neuronal. Y si junto varios de estos, encuentro una red neuronal. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Profe, y con una se puede resolver ese no. O una, dos como mínimo, ¿no? Dos en paralelo. ¿Y qué era un perceptrón? El perceptrón es la unidad básica, o sea, una neurona. Este es el perceptrón, una neurona. Vamos a ver esto. Esta es la unidad básica de una red neuronal. Una neurona, o también conocido como perceptor. ¿Qué cosas tiene? Tiene entradas, tiene pesos, tiene una combinación lineal y tiene una función de activación. ¿Ya? Y esa función de activación luego tiene la salida. Es lo que tiene un perceptrón. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es unir varios perceptrones para poder tener una red neuronal. Yo puedo trabajar con un solo perceptrón, pero hemos visto que ese perceptrón solamente va a resolver problemas linealmente separables con muchas limitaciones. ¿Cierto? ¿Perceptrón linealmente separable? Sí. Resuelve el problema linealmente separable nada más. Entonces, si uno varios perceptrones, tenemos esto. Aquí están las entradas. Este sería el perceptrón número 1, donde están entrando, mira, todas las entradas entran al perceptrón número 1. Aquí está el perceptrón 2, todas las entradas entran al perceptrón 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y puedo tener varios perceptrones para ver que todos están ingresando a esta. Y luego podría poner otra capa, igualito, ¿no? Donde todas las entradas se unen a los distintos perceptrones que tenemos, y otra capa, y otra capa, y otra. Yo puedo ver infinitas capas en realidad, donde se van uniendo, ¿no? Uno con otro, uno con otro. ¿Ya? Entonces, de ahí sale el perceptrón multicapa, también conocido como MLP, Multilayer Perceptron. El Multilayer Perceptron lo que es una arquitectura de red neuronal donde yo estoy uniendo muchas neuronas. Recuerden que una neurona es un perceptrón. Entonces, las salidas de uno van a conectarse con todas las neuronas ocultas. Las salidas de otro se conectan con todas las neuronas ocultas. Hasta que está en la última capa la salida. Y entonces, ¿qué va a haber? Va a haber siempre una capa de entrada, que es la capa inicial, por donde están entrando los datos, y va a haber una capa de salida, que es por donde va a salir, en este caso, todas las operaciones que se han hecho en el camino. Y va a haber un conjunto de capas ocultas. Una red neuronal tiene capa de entrada, capas ocultas y capa de salida. Siempre va a tener una capa de entrada y una capa de salida, y puede tener n capas ocultas. Yo tengo varias capas aquí metidas. ¿Cómo sale una capa? La salida se conecta con otra neurona, ¿no? Si se dan cuenta acá, la salida de esta neurona es la entrada de la siguiente capa, ¿no? La salida de esta es la entrada de la siguiente capa, y así sucesivamente va conectando. También se llaman modelos conexionistas porque se conectan todos contra todos. Miren, este de aquí se conecta con todos, ¿no es cierto? Este de aquí también se conecta con todos los que estén aquí. Y es lo que vamos a hacer. ¿Modelos conexionistas? Conexionistas. Profe, entonces el perceptrón multicapa es una red neuronal. Y entonces, ¿cómo funciona? Y su velocidad no es modelos conexionistas. Conexionistas también se llaman.
de conexión. ¿Conexionistas qué cosa? Conexionistas, de conexión. Las redes neuronales son conexionistas. Son conexionistas, claro. Modelos conexionistas. Modelos conexionistas. O arquitectura conexionista. Porque se conectan entre todos, ¿no? Pero en general se conoce como red neuronal. Es una arquitectura de red neuronal. Luego vamos a ver que existen otras arquitecturas de red neuronal, pero que nacen de aquí. Esta es la base de las arquitecturas de redes neuronales. Por eso se llama un modelo conexionista, porque se conectan todos contra todos. En los otros modelos no se conectan todos contra todos, pero ya son modificaciones de esto. Es lo que tengo entonces. Y el LSTM, que es memoria a corto y Es largo otro plazo. modelo de redes neuronales. Después vamos a ver eso. Son redes profundas. Estas son redes profundas. Después vamos a ver eso. Primero, esto. Dice entonces, esto es, ¿no? ¿Qué tengo que aprender aquí? Igual, pesos. Solo que aquí hay bastantes pesos, ¿no? Aquí tenemos 16 más capas, por cada capa hay muchos pesos, ¿no? Y acá y a la salida voy a tener pesos. En general, ¿cuántas entradas yo tengo que tener? A ver, ¿quién me dice cuántas entradas debería tener? ¿Cuántas entradas? N, que es la dimensión de los datos, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un conjunto de datos, vamos a poner matricialmente, ¿ya? Este es x1 de 2 hasta xn de la muestra 1. Es sucesivamente tengo x1 de la muestra de décima, x2 de la muestra de décima, hasta xn de la muestra de décima. Este es mi matriz de datos, ¿no es cierto? Pues, ¿qué dice que está entrando? Primero entra la primera muestra, o sea, todo está aquí. Este ingresa aquí. Va a ingresar por todo esto de acá. Y este es el bias. Quiere decir que la cantidad de entradas debería ser n más 1, ¿no es cierto? N, que es la dimensión de los datos, más el bias. Es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahora, en la segunda capa, primero vamos a ver cuántas salidas yo debería tener. N más 1. Esto se conecta con la segunda capa. En la segunda capa, yo puedo tener, que sería, vamos a decirle, M neuronas. ¿Ya? Aquí voy a poner M neuronas. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada salida, ¿cuántas conexiones debería tener? N, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que cada salida se conecta con las N. Entonces, cada salida va a tener N conexiones, ¿no es cierto? O sea, N más 1 debería conectarse a N conexiones. Y luego en la siguiente capa viene un bias, ¿no? Acá debería tener N más 1, ¿no? Lo que es el bias. N más 1 neuronas. Porque hicimos siempre el bias, ¿ya? Y al final, o sea, acá voy a poner más neuronas, y al final lo que voy a tener es la salida. La salida va a depender de qué problema sea. Si es que es problema de clasificación o regresión. Si es que es un problema de regresión, ¿cuántas salidas voy a tener? 1, ¿no es cierto? Porque normalmente cuando hacemos regresión estamos intentando predecir un valor, ¿no es cierto? Un valor continuo. Y si es que es clasificación, ¿cuántas salidas creen que debería tener? 1. Ya, cuando es clasificación va a depender. Si solamente tengo dos clases, o sea, más 1, menos 1, o 0 y 1, pues aquí voy a poner una función de decisión, ¿no? Pues quiere decir que tengo una sola salida. Si es que es mayor a un valor, sale 1. Si es que es menor, sale menos 1. Y listo. Pongo acá un threshold, ¿no? Ese threshold me va a decir 1 o menos 1. Y ya tengo la salida. Pero si tengo más clases, entonces yo voy a tener salidas, tantas clases tengo. Si tengo 5 clases, tendré 5 salidas. O sea, una salida para cada clase. ¿Ya? Es lo que mi salida va a ser una salida para cada clase. Solamente cuando el problema es binario, o sea, de dos clases,
voy a tener una salida. En las demás tendré el número de salidas que va a ser equivalente al número de clases que yo tengo, ¿ya? En clasificación. En regresión sabemos que es un 8. ¿Listo? Y entonces con eso yo puedo armar mi red neuronal, mi arquitectura completa de red neuronal. Una vez que he armado mi red neuronal, el siguiente paso, ¿qué sería? Ya tengo mi arquitectura, ya sé cómo es. ¿Cómo? Todavía no. Antes, ¿qué tengo que hacer? Mi función de coste, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la función de coste? ¿Qué mide una función de coste? ¿Qué tanto se parecen? La discrepancia que hay entre el valor real, vamos a suponer que es Y con Y bonito. Eso es lo que mide una función de coste, ¿no es cierto? Esa discrepancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que calcular cuál es la salida, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que saber cuánto es Y acá. ¿Para qué? Para justamente hacer esa discrepancia. Después veo qué función es, si es el otro cuadrático, cualquier función que pueda plantear, ¿no es cierto? Pero yo quiero saber cuál es la salida aquí. Yo tengo que saber cuál es la salida de él. ¿Cómo sería la salida de él? A ver. ¿Cómo calcularía la salida de él? Capa por capa, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, aquí, ¿qué sale? Acá sale, de todos estos, acá hay un W transpuesta por las X. Aquí también hay otro W transpuesta por las X, es más, X extendido, ¿no? Acá hay otro W transpuesta por X extendido. Y así sucesivamente habrá otro W transpuesta por X extendido. Va a haber varias salidas, ¿no es cierto? Y estos W no son los mismos. Será que es W de la neurona 1, de la neurona 2, de la neurona 3, hasta la neurona M, ¿no? Cada uno tiene sus propios W, ¿no es cierto? Y si quiero activarlo con una función, aquí tendré una función G1, función G2, función G3 y así función Gn, ¿no? Y así vamos a tener, ¿no es cierto? Y estos van de nuevo aquí. Acá lo vamos a tener W transpuesta, ese ya decía de la capa 2, ¿no? Capa 2, neurona 1, W transpuesta, ¿por quiénes? Por todos estos de aquí, que le vamos a llamar G extendido de quiénes, del WM por X extendido. Así va a salir, ¿no es cierto? Y si le pongo una función de activación, acá tendría que poner, vamos a poner G de todo este acá. Así. ¿No es cierto? Si se dan cuenta, para que no se confunda, vamos a poner así G minúscula. G minúscula de M. Cualquiera de estos podría ser. Y así, si se dan cuenta, se van a ir encadenando, ¿no? Si tengo más capas, se van encadenando de función, se van encadenando. Y la salida va a haber, por cada capa, va a haber un conjunto de pesos. Por ejemplo, a ver, supongamos que yo tengo M neuronas aquí y N más 1 aquí. ¿Cuántos pesos debería haber acá? ¿Cuántos W? ¿Cuántos W habría en toda esta manita acá? ¿Cuántos W habría en cada cosa manita? ¿Cuánto? ¿En cuál? En toda la manita que hay. ¿Sí? ¿Cuál sería? Miren, recuerden, solo en esta neuronita, ¿cuántos pesos habría? N más 1. O sea, solo aquí nomás habría N más 1 pesos, ¿no es cierto? Cada uno va a tener su peso. N más 1 al cuadrado por N más 1 por M, ¿no es cierto? Por M neuronas. Es lo que vamos a poner. Es la cantidad de pesos que hay, ¿no? N más 1 por M. ¿Ya? Y así, a medida que avanzamos, se va a ir complicando. No complicando, sino hay que tener lectura de cómo se van añadiendo pesos, más pesos, más pesos, más pesos. ¿No es cierto? Esa es una red neuronal. ¿Listo? ¿Preguntas? Dice que el cerebro humano tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas.
sea, ¿cuántos pesos tendríamos? Depende de la capacidad de cómputo que tengas, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, ¿ustedes han visto cuántos parámetros tiene el ChatGPT? A ver, pregúntale, ¿cuántos parámetros tiene el ChatGPT? Pregúntale, ¿cuántos parámetros tienes? Aproximadamente para el GPT son 75.000 millones de parámetros. Y GPT-4 tiene 500.000 millones. Pero no necesariamente más neuronas significa que sea más inteligente. Exactamente. No necesariamente. Nosotros, miren, ¿no? El ChatGPT tiene más neuronas que nuestro cerebro. Y es más inteligente que nosotros. Tiene más memoria, tiene más. O sea, él se guarda información para mí. Pero ya hemos visto qué es inteligencia, ¿qué es aprender qué es inteligencia? ¿ChatGPT hace las operaciones que hacemos nosotros? No. Pero creo que en cuanto a redes neuronales, ¿qué es lo que consume el monitor? ¿Espacio? Todo. Porque miren, si tienes, ponte nomás 100.000 millones de neuronas, perdón, de parámetros, quiere decir que tienes 100.000 millones de peces. O sea, quiere decir que si tú lo desglosas por capas, vamos a ver que tienes acá 1000 capas, 1000 neuronitas. O sea, tu matriz de acá sería 1000 por 1000, ¿no es cierto? O sea, haz una inversa de 1000 por 1000. A ver, póngale en sus textos que hagan una inversa de 1000 por 1000. Mejor no la hagan porque no lo vas a hacer. Ese es el problema, o sea, capacidad de cómputo también, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Entonces, consume todo. Si tú quieres hacer una operación de 1000 por 1000, no solamente necesitas capacidad de cómputo, o sea, procesamiento, sino también necesitas memoria RAM, ¿cierto? Porque recuerden cómo funciona un computador, básicamente. ¿Qué hace? A base de registros, ¿no? Coge información de un registro, coge información de otro registro, opera y lo mete a otro registro. O sea, y no es que te hace de golpe por ejemplo, la inversa, ¿no? Sino lo hace mediante un algoritmo que son paso a paso, ¿no? Y cada una de esas operaciones lo va guardando en distintos registros, que es la RAM, ¿no? O sea, necesitas RAM también. Necesitas capacidad de procesamiento, que es cómputo, necesitas RAM, ¿no es cierto? Y esos, como consumen energía, necesitas energía. Profe, ¿qué dijo que 1000 por 1000? Una matriz de la inversa. Saca la inversa de 1000 por 1000. Y una matriz cuadrada de 1000 por 1000, saca la inversa. ¿Lo hace, profe? ¿Cuánto demora? Sí, claro. En sacar una matriz De 1000 por 1000, no esparso, porque voy a decir un esparso para poner. ¿Cuánto demoras en sacar una matriz inversa de 1000 por 1000? Sin estar. Sin estar. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué investigaciones interesantes vio? ¿Qué investigaciones? A ver, ¿qué investigaciones podrías hacer, no? A ver, si es que esto te resuelve los principales problemas que hemos visto: clasificación y conversión. Profe, dice que lo va a hacer en menos de un segundo. ¿Con GPU? O sea, así me dice. Ya, está bien, menos de un segundo, pero entonces dile, pues, ya que se sobra, dile de 100 millones por 100 millones. No, 100.000 millones por 100.000 millones. Ya que se sobra. Dime el nombre. Segundo, ¿quién buscaría? O sea, usted que estuvo en el Congreso, Todo. ¿qué es lo más interesante? La orilla, todo. O sea, el reto o sea, ¿cuál es el fin de la inteligencia artificial? Es aproximarse a cómo nosotros como humanos trabajamos. Estos modelos y los modelos que existen están muy lejos de la forma como trabajan los humanos. Entonces, el reto ahorita de la inteligencia artificial es cómo avanzamos a hacer modelos que empiecen a hacer las tareas que nosotros hacemos.
Por ejemplo, nosotros nunca hacemos una sola tarea, ¿no? Yo estoy viendo, por ejemplo, a todos ustedes, ¿no? Están chateando, otros están jugando, están atendiendo, siempre están haciendo múltiples tareas. Entonces, al hacer múltiples tareas, obviamente están prestando atención a todas, no quizás con la misma fuerza a todas, alguna menos, alguna más, pero están haciendo multitareas. ¿Hay algún modelo de red neuronal que ustedes conocen que te haga múltiples tareas ahorita? No, una IA. Ya no, pero método de programación de libros. Es que es otra cosa, no es inteligencia sistema. Porque tú estás lanzando tareas, multitareas puedes hacer. ¿Por qué se llama todo acá? Es otra cosa. ¿Cómo? Son operaciones. ¿Qué preguntó? ¿Cómo? ¿Qué preguntó? Si hay algún modelo IA que hace múltiples tareas al mismo tiempo. ¿Por qué no es absurdo? ¿Por qué sería absurdo? A ver, lo voy a decir. Haces múltiples tareas. Es lo que se busca. En ese chat que le lanza dos respuestas. Pero son dos ventanas distintas. Tú no sabes que la misma IA está haciendo las dos tareas. En una misma ventana Acá dice que no hace. lánzale dos tareas. Ah, ya, la de ¿No hay? 100 millones por 100 mil millones por 100 mil millones. Sí. Ese es el 32 mil millones de años. Pero que entonces nosotros sí podemos y ella no. Claro, nosotros hacemos eso. Podemos sacar una matriz inversa de Si no, ¿cómo estás pensando? 100 mil millones. ¿Cómo estás pensando? O sea, es que nosotros no sacamos inversas, pero nosotros funcionamos de otra manera, nosotros pensamos de otra manera, ¿no? Pero algo que nosotros podemos hacer y no puede hacer. No, pero nosotros podemos procesar esa cantidad de información y la IA no puede. O sea, nosotros no hacemos operaciones matemáticas con nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona de manera biológica, distinta. Ya, ok. Eso es lo que dice Norton, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esas cosas? O sea, ¿por qué hacemos también multitareas? Porque, no, por ejemplo, a ti que te gusta la mina, imagínate, Muchas cosas. La vida es una. imagínate un carro autónomo, los volquetes autónomos en mina, que se llama, en vez de solamente preocuparse en el manejo, que también esté visibilizando otras acciones, ¿no? De repente recogiendo cosas en el camino, que haga al mismo tiempo, como un humano. Imagínate la potencia que tendrías. Para eso se hacen esas cosas. Imagínate curar las enfermedades y volvernos inmortales. A eso estamos viendo. A ver, ¿tú cómo harías eso? Ahí está chido. Pregúntale a la profesora Bianca que vino al Machine Learning. Ahí están las cosas. Ella está haciendo. O sea, las investigaciones van por eso, ¿no? ¿Cómo hacemos modelos, o sea, arquitecturas más eficientes que se aproximan más a la forma como pensamos? Esta arquitectura tiene muchos problemas, lo vamos a ir viendo durante el tiempo. Profe, pero no, para responderle o sea, sí se está haciendo, lo está haciendo. Por ejemplo, ahora en el Machine Learning viene una profe, Bianca Diamandrowski, ¿cómo era? Profe. Sí. Y ella está haciendo eso. Está curando todo y está diseñando todo el cuerpo humano. O sea, su tarea es diseñar todo el cuerpo humano, gen por gen, con Machine Learning, para así poder ver cuándo falla un gen y bla bla bla. ¿Cuánto va? O sea, en realidad hay muchas cosas, pero todo, hasta ahorita, según lo que tengamos, se puede ver desde si es un problema de clasificación, si es un problema de regresión, si es un problema de almacenamiento. Pero ya se hizo. Ya se hizo. Esta semana ya se hizo. ¿Cómo? Han salido preliminares con datos, ya se puede. De hecho, ya han salido esta semana. Sí, biológico, hay bastante trabajo. O sea, con ratas ya creo que están haciendo experimentos. O sea, es que ahora también viene la ética, ¿no? O sea, de que si es que debemos o no ser inmortales. Claro, hay varias cosas que hay que trabajar. ¿Listo? Entonces, esta es una visión general de una red neuronal, ¿no? Esto sería. Tengo entradas, miren, ¿no? Tengo un conjunto de entradas. Estas entradas van a ser
Perdón, tengo entradas. Estas entradas van a ser combinaciones lineales en una neurona y esa neurona tiene una salida. Esas salidas lo paso por una función de activación y se convierten en entradas de la siguiente neurona. Esta siguiente neurona lo que va a hacer es hacer una combinación lineal de todas las entradas que vienen de neuronas de atrás, hace una activación y se convierte en salida de esta neurona, pero entrada para la siguiente neurona. Y así sucesivamente se va encadenando, ¿no? Como está aquí, ¿no? La salida final de todo esto es A sub K. Esta es su salida, A sub K. Este A sub K sale de un Z sub K que ha sido activado por esa función de activación. Entonces acá está el Z sub K y esta es su función de activación. ¿Qué es este Z sub K? Es la combinación lineal de la entrada que viene de la salida de capas anteriores, ¿no? Entonces acá tengo el bias, siempre va el bias separado, más la combinación lineal de las otras entradas que son salidas de neuronas anteriores. Y así yo puedo ir hasta dónde? Hasta tener las primeras neuronas. ¿Ya? Entonces es un encadenamiento, ¿no? Uno con otro, uno con otro, uno con otro, hasta tener la salida final. Es lo que tenemos. ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender los pesos. Vamos a ver que aquí está mi entrada. Entra, se encuentra con los primeros pesos de la primera capa. Pasa a la siguiente capa, pesos de la segunda capa, pesos de la tercera y de la cuarta, hasta la última capa, y tengo la salida final. Es lo que tengo, ¿cierto? Entonces tengo que aprender los pesos de todas las capas. Y además tengo que saber cómo son estas funciones de activación. Estas funciones de activación normalmente son funciones no lineales. ¿Qué tipos de funciones de activación comunes existen? O que están de uso común. No es que existen más, pero estos son de uso común. Aquí les he puesto. La función escalón, que es threshold, dice que si es mayor a un threshold, vale 1, o si es que es menor, vale 0. La función signo, que en este caso, si es que es mayor a 0.5 o mayor a 0, vale menos 1 y menor vale 1, dependiendo cómo lo escala. Luego tengo las funciones sigmoide que ya hemos estudiado, ¿no? Esta función sigmoide, que es 1 sobre 1 más exponencial a la menos x, que sería la salida de la capa anterior, ¿no? Luego tenemos las funciones tangentes hiperbólicas, que escribe de esta forma, ¿no? Y tenemos la función de unidad lineal rectificada que se llama ReLU, esta función ReLU. Y la función softmax. Esas son las funciones que tenemos. Aquí están dibujadas para saber qué formas tienen y en qué momento usar cada uno de ellos. Está aquí. Pues acá están las funciones. Solamente este es demostrativo porque estas funciones ya están en las distintas herramientas para armar redes neuronales. Entonces yo he hecho funciones para cada una de este tipo de funciones que tenemos. Vamos a ponerlas aquí. Este de acá es para la derivada. Este de acá, ¿por qué tengo que saber cómo es la derivada? A ver, ¿quién me dice por qué tengo que saber cómo es la derivada de una función de activación? ¿Por qué es necesario saber cómo es la derivada? Para optimizar, ¿no es cierto? Lo más probable sería bien aquí ya las cosas que hemos visto antes. Si yo dibujo la función de coste, que es el que mide la discrepancia que hay entre el valor real como el valor predecido, o sea, la salida de la máquina, si yo dibujo, lo más probable es que sea, como tengo hartas capas, sea una cosa multidimensional, ¿no es cierto? Vamos a suponer que solamente es de 3 dimensiones. Será una parábola bien difícil, ¿no? Porque pasa por tantas capas y de repente va a ser así una vez. Vamos a poner así. No sé si me sale, vamos a ver si me sale. Vamos a ver si me sale. Se va a dibujar con 4 divisiones. Cualquier cosa que diga. Vamos a ver si se me sale. Más o menos, ¿no?
Es como que tuviera varios cañones, ¿no? Es totalmente no uniforme, es como si tuviera pónganse a pensar pues en el cañón del Colca, ¿no? A mí tanto me gusta todo, por todo lado, huecos, estructuras por todo lado, planas, hay de todo ahí, ¿no? Pónganse que esa es nuestra función de coste. ¿Y cuál es el objetivo? Llegar al río. ¿Cómo hacemos para llegar al río? El descenso de gradiente. Y el descenso de gradiente es hallar el gradiente en cada paso, la derivada. Entonces, por eso es importante saber cómo es la derivada de estas funciones, ¿ya? Porque vamos a usar el descenso de gradiente. Entonces, esta primera función, lo único que está colocando pues es la definición de derivada, ¿no? ¿Se acuerdan a qué era igual la derivada? Es la tangente, ¿no? De la función más un pequeño delta menos la función sobre delta, ¿no? Es la definición de derivada que estamos sacando. ¿Pero está borroso Está borroso, sí, está borroso. o es estandarizado? Ahora, Está borroso. Sí, O lo estoy viendo. Está borroso. Ah, esto es mejor. no, se ve un poco. Bueno, opaco. sí, un poco opaco. Un poco opaco. ahora sí, ¿no? Esta es la función derivada, solamente, como les digo, por cuestiones para ver, porque eso está allá por todo lado, no se preocupen. Esta es la función escalón, esta es la función signo, función sigmoide, tangente hiperbólica y recta, solo para dibujar. Voy a ejecutarlos y aquí vamos a dibujarlos. Entonces, ¿cómo es la primera, no? Que es la relu. La función relu dice que vale 0 hasta el 0 y aquí vale una recta. Entonces, la derivada de esto cuando es el 0 y cuando una recta es 1, ¿no? Es un escalón. La derivada de una función relu se convierte en escalón. ¿Qué ventajas ustedes le ven aquí, a ver, cuando están haciendo una operación computacional? ¿Qué ventajas le ven aquí? En la función relu. Es bien sencillita, ¿no? Porque cuando opero, cuando es menor que 0 es 0. O sea, si es menor que 0 le pongo de frente 0, ¿no? No tengo nada, una operación. Cuando es mayor que 0, si es que es la función en sí misma, ¿qué me está diciendo? Que la entrada es igual a la salida, porque es una recta, ¿no? Y si es que es la derivada, de frente le pongo 1. Ya está, fácil. Se opera fácilmente. La otra función es la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica es de menos 1 a 1, ¿no? Y su derivada es esta campanita. Aquí ya tengo un mayor operación computacional, pero también tiene una ventaja, que si yo multiplico, por ejemplo, a cualquier señal con esto, se comporta como un filtro, ¿no? Solamente es selectivo de una zona. En cambio aquí no, ¿no? Deja pasar todo. Esa es la diferencia de tema. En cambio aquí se convierte en selectivo de una zona. ¿Ya? Esas características que son importantes después, ¿no? Lo mismo va a ser con la función sigmoide. La función sigmoide es igual que la tangente hiperbólica, solo que la tangente hiperbólica va desde menos 1 hasta 1, ¿no es cierto? Y cuando lo digo, su punto se pone a 0, ¿no? Y la función sigmoide va de 0 a 1 y cuando lo derivo es igual que la tangente hiperbólica, también se pone en 0. ¿Ya? ¿Qué más? Y así podría dibujar todos los demás. Esas es entonces las funciones de activación que tengo que tener en cuenta a la hora de elegir con cuál me trabajo. Luego está la función de coste. Existen muchas funciones de coste, ¿ya? Y va a depender del tipo de problema. Por ejemplo, nosotros conocemos dos funciones de coste hasta ahorita. Uno cuando es clasificación y otro cuando es regresión. ¿Cuál es la función de coste de regresión por defecto que usamos? El MC, menos square error, ¿no es cierto? Para regresión, de frente. Para clasificación también lo podemos usar, pero hemos visto que no siempre es buena esa función de coste, no siempre trabaja bien.
¿Y cuál era la otra función de coste que hemos cambiado? La SVM es todo el método en sí. La función de coste del SVM que era máximo margen, el margen, ¿no es cierto? A partir del margen yo podía encontrar el modelo. Pero había otro que hemos hecho en regresión logística. ¿Cuál era la función de coste que hemos usado? Árboles también tiene su propia función. ¿Qué era la función de coste del árbol? ¿Cuál? No, la función de coste de los árboles. ¿Qué función de coste utilizaban? Algo con entropía, ¿no? Información mutua con entropía era ganancia de información, ¿no es cierto? La ganancia de información me permitía armar árboles. Y en regresión logística, ¿qué función de coste hemos utilizado? Cross entropía, ¿no es cierto? Entonces, y así hay más, ¿no? O sea, las funciones para clasificación normalmente se utiliza cross entropía, pero hay otras. Y para regresión normalmente usamos el orden cuadrático medio. ¿Ya? Esas son las funciones de coste de uso común. Entonces, nosotros igual para la red neuronal podemos usar cualquiera de los dos en función de lo que se quiere trabajar. Bueno, aquí está el MC y aquí está cómo se halla el LMC, ¿no? Eso ya lo hemos visto, entonces no debe haber ningún problema. Entonces ya tenemos las funciones de activación, tenemos la función de coste. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? El aprendizaje, ¿no? ¿Cómo aprendemos capa tras capa la red neuronal? El algoritmo para aprender capa tras capa las redes neuronales se llama backpropagation. El backpropagation utiliza descenso de gradiente, pero como yo tengo que hacer capa por capa, lo que dice es, el backpropagation dice cómo yo voy a retropropagar el error, ¿no? ¿Por qué? Entra mi dato, pasa por esta primera capa hasta la última capa, la salida. Ahí tengo mi función de coste. ¿Qué tengo que hacer para hacer descenso de gradiente en la función de coste? Recuerden que el descenso de gradiente tiene esto, ¿no? Dice que profe, mira, le ha pedido acá ¿qué era de? lo de la inversa. Su computadora está Está mal grado las compus de la E. Te ayudo. Este es el este es descenso de gradiente, ¿no? Que el W nuevo es igual al W anterior menos la tasa de aprendizaje por la derivada de la función de coste respecto a los pesos. Viene el dato. Primero, ¿qué hacemos en descenso de gradiente? Inicializamos los pesos de manera aleatoria. En la primera, a todos los pesos le doy un valor de manera aleatoria. Viene el primer dato, se pasa, opera con esos pesos aleatorios y saca una salida. Calcula la función de coste. Me dice que el error es grande. Derivo, ¿no es cierto? Derivo, ¿y qué tengo que hacer con ese valor derivado? Lo tengo que llevar hasta la entrada de nuevo. Entonces, regreso, ¿no? Back. Regreso hacia atrás y pongo acá con el nuevo valor de los pesos, porque ahora ya actualizamos nuevos pesos, ¿no? Vuelvo a entrar. El nuevo peso viene. Salgo aquí, regreso. Salgo aquí, pues se llama backpropagation, ¿no? Porque tengo que retropropagarme. Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. La cual se llama el método de backpropagation. Y tengo que tener pesos por cada capa. ¿Ya? Es lo que tengo que hacer. Entonces, la matemática para eso, en realidad es bien sencillita, pero yo creo que se los dejo como trabajo. No, profe. ¿Esa? Ahora sí estamos todos, profe. Les dejo como trabajo. No les voy a dar como trabajo porque no nos vamos a entretener, porque ya está harto superada este estudio. El que quiere meterse, hay mucha información para hacerlo esto, pues no vamos a complicar la vida. ¿Ya? Entonces, solamente hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Que yo tengo que aplicar, como son hartos pesos y hartas capas, ¿qué tengo que aplicar para hacer las derivadas? A ver, cuando
ustedes tienen función de función de función que aplican las derivadas. ¿Cómo? Regla de la cadena. Tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada, ¿qué dice la regla de la cadena? Si yo tengo una función de función, la derivada de la función, ¿qué sería hacer? La derivada de la primera función respecto a esta función por la derivada de la función respecto a los pesos. En otras palabras, si lo que me piden es derivar f respecto a w, lo único que voy a hacer es tantas funciones arriba los voy metiendo, ¿no? Intercambiando hasta llegar al parámetro de lo que quiero derivar. Es regla de la cadena, ¿no? Por eso lo llaman regla de la cadena. Coloco todos los pasos aquí, es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, esta es regla de la cadena de una sola función, ¿no? Si hubiera más, puede encadenar. Esta es la salida de la máquina, esta es una función de activación, esta es la función de coste. Si yo derivo esto, esa función de coste, esto pasa adelante, se queda solamente esto de aquí. Después, ¿qué más? Esta es la cadena. ¿Qué quiere decir función de activación? Función de activación es cuando un conjunto de datos, de operaciones, lo pasas por otra función. Esta es una, por ejemplo, aquí, F es una función de activación de G de W. Y G es una función de activación de W. Las funciones de activación son las funciones por donde pasan los datos. Pero acá está W, su función de activación es G. G de W, su función de activación es F. Y así voy encadenando. Esas son las funciones de activación. Según el esquema que hemos visto. O sea, todas las funciones son funciones de activación. Todas las funciones, pues, según este esquema, ¿no? Este es, nos ingresan los datos por aquí, combinación lineal, Z. Esa combinación lineal, cuando pasa por G, este G es su función de activación. Es lo que está diciendo. O aquí, ¿no? Todo esto es una primera combinación lineal. Todo esto lo paso por una función G, es función de activación. Lo estoy activando de manera no lineal o lineal, dependiendo de la función que yo tenga. Y todo este de aquí, más sus vallas, lo paso por otra función. Y así puedo ir pasando más funciones. ¿Listo? De repente, ¿Cómo que activando? función de activación. Pero, Activas o sea, algo, activas. ¿Cómo activas algo? Eso. Empujándolo, hay muchas formas, ¿no? Y a veces funciona eso. Le va a cambiar el valor. O sea, cuando tú lo empujas a alguien, de un punto lo sacas a otro punto. Y esta función te va a hacer eso. Por eso se llama función de activación. Cuando haces una activación, ya, ¿cuál le decir? O sea, No, ¿cómo es una activación? O sea, digamos, esa combinación estaba en reposo y ahora Lo mueves a otro lado. No, ¿cómo es una activación en tus actividades? Por ejemplo, sacas a bailar a todos, ¿no es cierto? Es una activación. De una posición que estaban todos, los sacas a otra posición. Eso es activar. Fácil, ¿eh? Por ejemplo, ahorita los de Asimet están haciendo una activación en el jardín, ¿no es cierto? Electrocanje. Sí. ¿Qué están regalando? Electrocanje, para los que no saben, Ni siquiera ni Son industriales, ¿no? Es reciclaje por parte de cartón, papel, pero aparte también el tema de los componentes electrónicos, que en realidad solo existen pocos puntos en la ciudad donde se recogen. Pues si tú llevas tus tarjetas electrónicas, te dan un árbol. Si llevas papel, te dan otro arbolito, ¿no? Sí, son árboles, frutos secos, está bien o barato. cupones de Sí, descuento. también te dan tortas, pizzas, sí. Llevas tus desechos, pero reciclables, ¿no? Papel y cartón y tarjetas electrónicas. Todo electrónico en general. Pero en ese caso me estarían activando. Están activando. ¿Y cómo harían? O sea, luego para la regla de la cadena, ¿cómo sería? Ah, los que los se lo movieron a ellos para hacer eso. Claro, deriva otra función ahí, ¿no? La regla de la cadena es para derivar esa función, para hallar la pendiente de esa función que deriva. Para eso es la regla de la cadena. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo antes de irnos, ¿no? Sí, también tenemos. ¿Ya? Hay bastantes herramientas hoy en día para armar redes neuronales. ¿Ya? Existe un montón de herramientas. Vamos a hacer primero con Python. Python es una herramienta que está en Python justamente para trabajar
que se llaman matrices. Porque se están dando cuenta que una red neuronal va a ser, o va a estar llena de matrices, ¿no? Todo van a ser matrices. Entonces hay que operar de manera matricial. ¿Ya? Entonces, una de las herramientas que tenemos en PyTorch es el PyTorch. Eso vamos a trabajar. ¿Listo? PyTorch. Ahí está. Sí, porque no nos califican. Vamos a suponer que tenemos el problema de reconocimiento de dígitos que hemos visto, si no me equivoco, en algunos de los ejemplos que hemos estado trabajando, ¿no? Que queremos reconocer los dígitos del 0 al 9, ¿ya? Y lo que va a entrar a la máquina van a ser imágenes de los dígitos, es lo que va a entrar, ¿listo? Entonces, además, las imágenes son de blanco y negro y son de 28 por 28. Quiere decir que es una imagen porque tienes 28 píxeles aquí, 28 píxeles aquí, por ejemplo acá es el 100. Esa es la imagen que ven así. ¿Listo? Entonces, aquí nomás, por ejemplo, ¿cuántas entradas tendría mi neurona? Si la imagen es de 28 por 28 lo que va a entrar, ¿cuántas entradas debería tener? ¿Cuántos? 28 por 28 más 1, ¿cierto? Como el bias. ¿Y cuántas salidas debería tener? ¿Cuántas salidas debería tener? Las salidas 28 por 28. ¿Cuántas salidas debería tener mi red neuronal? ¿Pero qué vamos a hacer con eso? Hacer un modelo para clasificar los dígitos, ¿no? Estamos haciendo eso. Una. ¿Cuántas salidas debería tener? Una serie. ¿Por qué una? Depende. Aunque depende. Depende del supervisado. ¿Cuántas clases hay? Reconocimiento de la red. De los dígitos. No depende. ¿Cuántos dígitos hay? No depende del supervisado. 10. Entonces debe tener 10 salidas, ¿cierto? La cantidad de entradas debe ser 28 por 28 más 1 y las salidas deben ser 10, porque son 10 clases las que hay. ¿No es cierto? Listo. Entonces, nuestro modelo va a ser así, ¿no? 28 por 28 y la salida 10. Y las demás son capas ocultas. Yo puedo poner la cantidad de capas ocultas que yo quiera. Para el ejemplo, vamos a poner las 28 por 18, o sea, 784 entradas. En la primera capa oculta vamos a poner 250 neuronas. En la segunda capa oculta vamos a poner 100 neuronas. Y en la capa de salida vamos a poner las 10 salidas que necesitamos. Esto va a ser nuestra arquitectura. Recuerden que se unen todos contra todos, ¿no? Y acá no están los valles. Faltan los valles, ¿no? Todos contra todos. ¿Listo? El PyTorch tiene funciones que nos interesan conocer para armar la red. Torch es la funcionalidad general. Con Torch yo voy a habilitar PyTorch. ¿Ya? Con Torch habilitar. Luego tengo torch.nn. Torch.nn funcional. Para funciones basadas en redes neuronales. Con eso yo voy a armar funciones basadas en redes neuronales. TorchNN y TorchNN funcional. Luego tengo TorchOptim. Es para el optimizador. Con TorchOptim voy a optimizar. Luego tengo TorchUtilityData. Aquí tengo conjuntos de datos. Ejemplos para poder trabajar. Luego tengo TorchVisionTransform. Ese es para hacer aumento de datos. Utilidades para trabajar por los datos. Tengo TorchVisionDataset. También tengo acá conjuntos de datos. Y si yo quiero medir, por ejemplo, cuáles son las prestaciones del modelo, hemos visto que es más fácil medir con Skiller, ¿no? Skiller voy a trabajar todo lo que tenga que ver métricas, ¿ya? También con Skiller puedo hacer validación cruzada, bit search, todo lo que hemos visto lo puedo hacer con Skiller, pero el modelo lo hablo con Torch, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Y para graficar, obviamente, Matplotlib, ¿no? Con Matplotlib para graficar. Vean a ver que es bien sencillito. Listo. Entonces llamamos todas esas funciones que hemos visto. TorchNN como NN, TorchNN funcional como F, TorchOptim como Optim, TorchUtilityData como Data, ya de así.
Vamos a ir llamando todo lo que necesitamos. ¿Listo? Llamamos las librerías que necesitamos para esto. Voy a poner las semillas. Como son redes neuronales, mira, acá hay una cosa interesante, la importancia de las semillas, ¿no? Recuerden que estas son redes neuronales, tenemos hartas capas, ¿no? Entonces yo tengo que tener semillas para que no tenga problemas. Entonces acá voy a iniciar todas las semillas posibles que hay. ¿Ya? Inicializo las semillas y vamos a cargar el conjunto de datos. Este conjunto de datos ya está en el conjunto de datos que tiene todos. Como hemos llamado ya dataset, como se llama MNIS. Entonces lo cargo MNIS, cargamos los datos. Ya nos han cargado los datos. Como son grises, escala de grises, lo vamos a normalizar. De modo que esté entre 0 y 1 nada más, y no esté entre 0 y 255. ¿Qué hago? Lo normalizo. Saco la media y lo divido en 255. Saco la desviación típica, lo divido en 255. Y ya está, eso ya hemos visto cómo se normalizan los datos. Calculamos la media de la desviación típica y aplicamos esa normalización para ver cómo los datos han sido transformados. Y ahora los vamos a visualizar. Acá la longitud de los datos, y este es solamente para visualizar. Esta es una función que jala un conjunto de datos para visualizar. Acá le voy a decir que me visualice los primeros 25. Ya está. Estos son los valores que tenemos. Si ustedes vuelven a ejecutar, les debe botar otros porque jala de manera aleatoria. Pero también es aleatorio, no es muy aleatorio que digamos por qué, porque le he puesto semillas, ¿no? Como le he puesto semillas, casi va a intentar jalar datos similares. Profe, esas son imágenes de la base de datos. Sí, son imágenes de la base de datos. Vamos a ver de nuevo, me ha cortado. Este pata no creo, parece que le gusta, o sea, la figurita. Profe, ya no hay Tampico. ¿Cómo? El Tampico ya desapareció. ¿Sí? Acabo de ver esto. ¿Cómo es posible este suceso? Bueno, el ejemplo los hacemos la siguiente semana, ¿eh? La siguiente clase. Ya están afuera, ya los. Listo. Preguntas hasta aquí. Igual repase para que sea fácil de implementación. Yo diría que estábamos trabajando prototipos. Listo, nos vemos en la siguiente clase. Pues que sí. Y que es importante. Sí.